Impedid que Fernando vuelva ciego de orgullo. Haced que confíe en mí y sepa entender mis razones y comprenderme. Y conservad su amor hacia mí, o renovad el que sintió y que ahora quizás esté apagándose. Haced que venga. Hermoso traje. Habéis deslumbrado a toda Segovia. ¿Os ha parecido digno el recibimiento? Mucho. No así el haber dormido al raso por capricho de mi esposa. No podía dejaros entrar en la ciudad como un cualquiera. Sois el rey. Vuestro legítimo esposo. Rey consorte, nada más. ¿Por qué no sois de las que se conforman con lucir la corona y dejar el mando al varón? En Castilla la reina tiene derecho a gobernar. Y agradeced que así sea, porque aún no hemos engendrado varón sino hija. Y de no tener ella ese derecho, cualquier extranjero con el que casara la dejaría sin corona y sin reino. Me faltasteis al respeto, no esperándome para proclamaros. Mi respeto por vos es y será el mayor. Pero si aquel día llego a dudar a estas horas, seríamos vasallos de una niña. Exigís que esté a vuestro lado. ¿Pero qué demonios hago yo en Castilla? Nunca os engañé cuando os dije que en Castilla el gobierno sería mío. En Cervera aceptasteis vuestra posición. Fernando, siempre he anhelado poder decidir por mí misma. De niña fui apartada de la corte y luego obligada por el rey a separarme de mi madre. Parecía condenada a casar con alguien a quien no quisiera. Siempre al dictado de los otros. Sin mi afán por decidir libremente, nuestro enlace nunca habría tenido lugar. Tal vez hubiera sido lo mejor para ambos. Fernando, ¿quién nos está poniendo en contra mía? Esta noche dormiré en otra alcoba. Fernando. Mañana quiero despachar con vos. Será mejor que durmáis bien y que os levantéis con ganas de ceder. Seré reina soberana y propietaria de Castilla. Fernando, mi legítimo marido, recibirá el tratamiento de rey. Las monedas y los sellos lucirán los nombres y los escudos de ambos dos. El nombre mío siendo el primero. Las armas de la reina quedando delante. Tendré potestad en Castilla para elegir a mi voluntad los gobernadores y los cargos que gestionarán mi reino. Y para recabar los impuestos, que yo sola administraré, así como los de Aragón administrará Fernando. En nuestros reinos impartiremos justicia como iguales si estando juntos, o por libre cada uno si separados. Todo acto de poder será en nombre de ambos, y el sello que lo rubrique será uno solo. Lo hacéis muy bien. Adelante. Isabel, venid, acercaos. Tomad. ¿Queréis más? ¿Sí? Marchad con ella, que os dará más dulces. No os dejéis embargar por la pena. Vuestro hijo descansa en paz.
¿Cómo se encuentra la reina esta mañana? Es un día difícil. Hoy hace 2 meses que perdimos al infante. Por el bien de nuestro reino os debo rogaros que acudáis a la muy noble ciudad de Burgos para recibir del alcaide de la fortaleza juramento de obediencia y fidelidad. Pero Dios sabe lo que me pesaría que este viaje os pudiera hacer algún mal. Así os ruego no penéis si no podéis acudir a mi llamada, que la salud de vuestra señoría es lo más principal. Juro por vuestra vida y mía que nunca tanto amé. Partimos hacia Burgos, el rey me necesita. Pero mi señora... Disponedlo todo. Os prepararé unas cataplasmas de malvas para aplicar sobre el vientre y un escapulario de San Blas que dicen que hace mucho bien. Portaos bien y haced caso de todo lo que os diga Beatriz. Señora, sed prudente. Ya no tenéis calentura, pero la partera os advirtió que no os conviene cabalgar. Dejo a mi hija en vuestras manos. Nadie mejor que vos podrá cuidar y proteger a la heredera de Castilla. Después de esto, Dios quiso probar a Isabel y la llamó. Isabel, Isabel. Y ésta respondió. Aquí estoy, señor. Y Dios le dijo, tomad ahora vuestra hija, la que tanto amáis. Id al país de Moria y ofrecédmela allí en sacrificio. Cuando llegó al lugar que Dios le había indicado, Isabel levantó un altar. Preparó la leña, ató a su hija y la puso sobre el altar. Luego tomó un cuchillo y... ¿Dónde está mi hija? ¡Madre! ¡Ay! ¡Feliz cumpleaños, madre! Vuestra hija me sacó de la cama temprano para ir a buscar vuestro regalo. Nos complace la sorpresa. Madre, ¿por qué lloráis? De gozo, hija mía, de saberos junto a mí. Ahora id a jugar con los mastines. Princesa, acompañadme. Decidme, ¿qué os ocurre? He vuelto a padecer sueños horribles. Nuestra hija. Quiera Dios que todas nuestras desdichas vengan del mundo de los durmientes y no del de los despiertos. ¿Estáis segura de que ese es vuestro movimiento? Entonces dejad la mano quieta hasta saberlo. Si una reina duda, no debe hacerlo ver. Yo prefiero bordar. Esto me aburre. Si os sirve de consuelo, os diré que a mí tampoco me gusta el ajedrez. Las vuestras no son las obligaciones de quien reinará en un futuro. La estrategia forma parte de su educación tanto como el cuidado de sus modales. Por favor, dejadme ir a jugar. Os lo ruego. Está bien. Luego volveremos a vuestras lecciones. ¿Pensáis que le exijo demasiado? Sois una madre exigente, pero vuestra hija os adora. No quisiera arrebatarle su infancia como hicieron conmigo y con mi hermano. Pero hasta hoy es la única heredera al trono y debe estar preparada. Que eso nos cause desvelo. Si precisa de un buen ejemplo en su madre, sin duda lo hallará. No es cristiano creer en premoniciones, pero a veces me levanto temiendo que algo malo pueda ocurrirle. No solo sería terrible para mí, sino para Castilla. Es mi única hija. Pronto lo remediará Dios, concediéndole más hermanos. Mucho me temo que mi vientre es incapaz de albergar fruto alguno. Se obstina en su infertilidad. Mi señora, que esto que os voy a decir no os sirva de ofensa, pero... ¿cumplís con vuestras obligaciones maritales con puntualidad? Con más frecuencia de la que el decoro aconseja. Entonces no os preocupéis.
Dios proveerá. Que el Señor proteja vuestro camino hacia Arévalo y sus ángeles os acompañen. ¿Dónde está Chacón? No quisiera que se nos echara la noche encima viajando con mi hija. Disculpad mi tardanza. Hemos recibido noticias. El marqués de Villena se niega a aceptar las capitulaciones. Parece que don Diego se ha propuesto poner a prueba mi paciencia. Podríamos traerle hasta Segovia cargado de cadenas para que compareciese ante vos. Y distinguirle como caudillo de los rebeldes sería un error. Cierto. Además se sentiría honrado. Y después solo podríamos enviarle al cadalso. Si ese fuera mi deseo, su cabeza ya luciría en lo alto de una pica. No, acudiré a Madrid. Estoy dispuesta a negociar hasta que ceda. Entonces daré aviso a vuestra madre de que se pospone el viaje a Arévalo. Hacedlo, pero encargaos vos en persona. Comunicad a mi madre la recuperación del ducado y encontraos con vuestra esposa, la que tanto echáis de menos. ¿Y la princesa? Quedará a cargo de Beatriz en Segovia. Portaos bien y obedeced en todo lo que se os diga. Perded cuidado. La cuidaré como si fuera una hija. Vos me acompañaréis a Madrid, que dispongan mi caballo. Rápido. Prometisteis una iglesia dedicada a Santa Engracia y no habéis pasado de los planos. Sí, hijo, así es. Son tiempos de penuria. A este paso mis ojos volverán a enfermar antes de verla construida. Pero a vos os prometí una sorpresa y ha llegado la hora de mostrarosla. Pensé que lo habíais olvidado. Quiero presentaros al nuevo arzobispo de Zaragoza. Hacedle pasar, hacedle pasar. Vuestro hijo Alonso de Aragón, el primogénito de Aldonza de Iborra. ¿Qué carnaval es este? Se trata de alguna ironía de mal gusto. ¿Pero qué decís? Es una gran noticia. Nos ha costado mucho tiempo y esfuerzo conseguir el cargo para vuestro hijo. Es que eso nos hace feliz. Os habéis enfrentado al Papa. No os hacéis una idea de lo que esto va a provocarnos. Aquí tenéis al culpable de la subida del pan. Él es quien hace pasar hambre a vuestros hijos. ¿Con qué derecho cobráis así, Larino, ladrón? ¡Ladrón! ¡Puta! ¡Alto, alto! Parece que el bellaco quiere decirnos algo. Hablad. Reconoced ante todos el motivo de tal abuso. Si he cobrado de más, ha sido para compensar las isas que me obliga a pagar el nuevo alcaide. ¡Justicia! ¡Ladrón! ¿A qué me doy la mano por ladrón? ¡Córtasela, puta! ¡Alto! ¡Quietos! ¿No veis que no es él contra quien debéis descargar vuestra ira? ¿Contra quién entonces? Contra quienes han provocado que esto suceda. Contra el nuevo alcaide y su yerno, el converso, que es quien le ha colocado en mi puesto. ¿De veras ansiáis justicia? ¡Sí! ¡Sí, sí! Entonces, haced que la reina me nombre alcaide. Juro que no volverán a robaros jamás. La reina debe escucharnos. ¡La obligaremos! ¿Cómo lo haréis? Apoderándonos de su bien más preciado. Su hija. Eso. Sí. ¿Estáis conmigo, segovianos? ¿Estáis conmigo?